Y el texto es muy contundente con esto, porque dice el texto, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos mueren irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Esto es muy interesante. En este texto está el pecado contra el Espíritu Santo, la afrenta al Espíritu de gracia. También explica qué es hacer afrenta al Espíritu de Dios. Mire, mire lo que dice, el que pecare voluntariamente y pisara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda su sangre después que haya sido santificado. Tener por inmunda la sangre del pacto es rechazar literalmente a Cristo. Es decir, no me importa lo que está escrito, no quiero el perdón, no me interesa saber nada de la Biblia, ya no me interesa saber nada de lo que el Señor dice en su palabra. Esto es no querer la sangre de Cristo y eso se hace voluntariamente, es decir, que nadie te obliga, tú mismo tomas la decisión no seguir a pesar de haber estado en la plataforma de la fe, a pesar de estar bajo el camino de Dios y de pronto te bajas de ese camino. Eso es afrentar, eso es blasfemar en contra de Dios. Hablando de la vida eterna, eso es rebelarnos en contra de Dios mismo, es rebelarnos, y eso es el pecado de muerte, ese es el verdadero pecado de muerte. Cuando tú llegas a los brazos del Señor y el Señor por amor te llena de conocimiento para que tú esparzas ese conocimiento, y luego que tú esparzas ese conocimiento, llega el momento en que tú no quieres seguir más al servicio del Señor. Llega el momento cuando tú dices, ya no más, no quiero saber nada más de Dios, no me interesa lo que diga el Señor. Eso es pecar en contra del Señor, es rebelarte en contra del Señor, y obviamente esto es pecado de muerte, porque eres conocedor de la palabra de Dios, porque eres conocedor de las cosas del Señor, y llega el momento en que dices, no más, eso es pecado de muerte, y a eso se le llama blasfemia. Un mundo lleno de pecado, infringiendo la ley de Dios, no se justifica que después que tú hayas estado en los caminos del Señor, tú infrinjas la ley de Dios y te voltees al mundo. Lo importante es que yo creo en Cristo y por Él soy salvo. Eso es lo importante. No importa cuántas veces me quieran decir el loco, no importa cuántas veces el mundo me juzgue por ser cristiano. Yo siempre debo estar firme en la fe del Señor y no dejarme involucrar por lo que dice el mundo, porque el mundo no conoce a Cristo, y si no conoce a Cristo, obviamente no te conoce a ti. Así que debes de tener cuidado, porque somos de Cristo y vamos a hacer la obra de Él, y tenemos que entender lo que dice Cristo en su palabra, y tenemos que ser centinela, pero tenemos que ser fiel, porque acuérdense que en los últimos tiempos aún los escogidos van a caer y van a desplomarse y van a bajar los peldaños de la fe. Romanos capítulo 6, versículo 11 hasta el 16 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentáis nosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y nuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así te decimos, amigo que me estás escuchando y viendo en estos momentos, que hay dos caminos, el ancho y el angosto. Tú escoges entre ser siervo de Dios o ser siervo de Satanás, o ser siervo del pecado. Entonces, si yo he creído en Cristo te puedo decir, si yo creo en Cristo, ¿eso significa que tengo que seguir pecando? Pues de ninguna manera. Aquí es donde muchos se confunden y dicen, puedo hacer lo que yo quiera porque ya yo soy bautizado y estoy en una iglesia y obviamente puedo seguir siendo homosexual, puedo seguir siendo lesbiana, puedo hacer lo que quiera, puedo seguir cometiendo adulterio, puedo seguir fornicando porque ya estoy en la iglesia y ya puedo hacer lo que quiera. Eso no es así, pues dice el Señor en su palabra, cuando yo soy salvo por fe, cuando ya Cristo se manifestó en mí y yo decido seguir con Cristo, eso me hace más necesario estar bajo la ley, porque ser pecador y creer que estamos haciendo las cosas de acuerdo al Señor y seguir pecando no es estar bajo la ley. Acuérdate que la ley te condena, pero Cristo te salva. Y la ley no te salva, solamente Cristo Jesús lo hace, porque ella solo te condena. El que te puede perdonar es Cristo. Cuando tú reconoces tu pecado, reconoces que has transgredido la ley y de hecho, cuando reconoces que has transgredido la ley, Cristo te va a perdonar de inmediato. Antes no, porque si tú sigues pecando y estás bajo la ley y no bajo la gracia del Señor, pues entonces no estás haciendo nada bien. Eso, estar yo bautizado no me da licencia para seguir pecando. Estar yo en una iglesia no me da licencia para seguir pecando. Pablo dice que eres siervo de pecado o eres siervo de Dios. Entonces el pecado que no puede ser perdonado, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es no reconocer que estás pecando, no reconocer que estás transgrediendo la ley, no reconocer que estás haciendo algo no de acuerdo al Señor. Y lo peor es no arrepentirte de lo que hiciste o lo que estás haciendo. Es necesario que tú entiendas esto, porque este es un pecado de muerte y cuando tú no reconoces esto, no hay sangre remisoria para tu cabeza. Pues el hecho que hayas cometido mucha falta y luego llega a los pies de Cristo, eso te hace merecedor de la vida eterna. El Espíritu de verdad te lleva a toda verdad. Él es el que te hace que reconozcas tu iniquidad. Él es el que te habla, Él es el que te dice no falles, Él es el que te dice reconoce tu pecado, pide perdón al Señor. En esos momentos, cuando tú haces eso, Jesús te perdona. Pero si lo sigues haciendo y no lo reconoces, no reconoces tu falta, entonces eso se te convierte en pecado de muerte para muerte eterna. Amigo que me estás viendo, hay que mirar las maneras de ver este pecado en contra del Espíritu Santo. Si tú buscas el capítulo 15, versículo 27 del libro Número, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro delante de Jehová.
la reconciliará y le será perdonado. El nacido de los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo por soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esta persona será cortada en medio de su pueblo por cuanto estuvo en poca la palabra de Jehová. Menospreció sus mandamientos eternamente y será cortada. Esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. En el Antiguo Testamento todo pecado era perdonado siempre y cuando la persona se arrepintiera, ¿cierto? Tenía que traer un animalito, acuérdense, ponía las manos sobre la cabeza del animal y el animal lo sacrificaba y moría, y en el lugar del pecador, moría en el lugar del pecador, y esto simbolizaba la muerte y el sacrificio de Cristo. Ahora, nos habla de pecar por yerro este texto, ¿cierto? Esto significa pecar por ignorancia, o sea, pecar por debilidad, pecar por haberse apartado de Cristo por falta de fe, y no es pecado voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se peca humanamente, pero cuando tú pecas por soberbia, allí hay diferencia. Mire, pecar por yerro es pecar por ignorancia. Por ejemplo, te hago un ejemplo, si yo reconozco la ley de Dios y sé que se tiene que guardar el sábado y yo violo este mandamiento, eso es pecar por soberbia. Pero aquel que no sabe que tan grande lo importante que es guardar el sábado, lo importante que es para el Señor ese día de adoración, y tú porque no sabes eso, porque no entiendes, porque nadie te lo ha dicho, y pecas y no guardas el sábado, eso es pecar por yerro, pecar humanamente, porque no lo sabe. Para ti habrá sangre expiatoria, pero aquellos que conocen la ley y lo hacen y saben que están haciéndolo mal y siguen pecando, ese es pecar por soberbia y decir: no me interesa el sábado, no me interesa guardar el sábado porque eso dice la palabra del Señor, pero yo creo más en un líder que según mi concepto es el representante de Dios en la tierra, sin saber lo que hizo ese líder para que tú cambiaras tu forma de pensar y te mete cosas que el Señor no ha dicho en su palabra. Por ejemplo, ¿sabías tú que todos esos cambios de la solemnidad del sábado, pasarlo al domingo, eso lo hizo hombre y no Dios? Pues si tú escudriñaras la escritura, si tú leyeras en la historia y no en la tradición, pues tú te darías cuenta que todo eso son estratagemas de Satanás para separarte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Estudiar, buscar, analizar todo eso para que no te dejes engañar, porque ya te lo dije antes, la primera señal que el Señor, que Cristo Jesús dio en su palabra, dice: mirad que no os engañe. Entonces, cuando tú buscas y entiendes esto y sabes que es así y sigues haciendo y sigues pecando a pesar de que lo sabes, pues obviamente eso es tener por afrenta la sangre del Señor y es un pecado por soberbia. Pero cuando tú no sabes de esto y sigues aboliendo o sigues pecando y transgrediendo la ley en el sentido de que no sabes que hay que guardar el sábado, pues entonces estás haciéndolo por yerro y Dios tendrá sangre revisoria para ti. Números 15, versículo 32, versículo 32 al 35, búscalo. Este texto muestra el pecado de muerte y usted dirá, muchos cuando estábamos en los tiempos del pueblo de Israel, un hombre en este texto habla de que el hombre salió un sábado a cortar leña y él sabía que el sábado era santo, que el sábado es santo y que el sábado no se puede transgredir el sábado, y el Señor mismo dijo que lo apedraran, que lo mataran, y muchos dirán: bueno, ese señor es malo, pues solamente estaba cortando un leño, solamente eso no da para muerte. Pero sin embargo, él sabía de la ley de Moisés, él sabía, estuvo allí y sabía de que el Señor entregó sus tablas de la ley y dijo: no,
hay que guardar el sábado. Él lo hizo adrede, Él lo hizo porque por soberbia, Él lo hizo porque este hombre tuvo en poca estima la palabra de Dios, y lo que hizo fue un desafío abierto contra Dios y ultrajó a Jehová. Entonces quedó claro cuál es el pecado que no se puede perdonar en este siglo ni en el venidero. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es endurecer el corazón para no arrepentirte, es poner por inmunda la sangre de Cristo y hacer así afrenta al Espíritu de gracia. Que Dios te haga entender esto. No guardar el día de reposo genera cierto tipo de muerte espiritual y se apaga el ánimo. Mira, cuando tú eres conocedor de la palabra del Señor y tú pones en poca estima lo que dice el Señor y te dejas seducir por lo que te dice tu líder y tu pastor, y tú sigues encadenando las cosas y dejando pasar esto y creyendo que lo que te dice Él es y lo que dice la Biblia, pues obviamente tú pones por afrenta la palabra del Señor, y así obviamente estás cayendo en consecuencias nefastas que puedes hacer, puede conllevar a una muerte espiritual y por ende la muerte eterna. Solamente quiero que quede claro que es pecado de muerte y que es pecado de no muerte, y que pecado es pecado y que todo pecado tiene perdón. Pero si tú pones en poca estima lo que el Señor dice en su palabra, obviamente no vas a ser perdonado y vas a ir en contra del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, amigo, que Dios te ayude a entender todo esto, lo que hemos estudiado hoy, y que el Señor siga bendiciéndote eternamente.